En fin, eh, vamos a ver, lo que yo os quería comentar, voy a ponerme antes que nada el reloj para controlar un poquito el tiempo, era de grandes misterios de Egipto. Uno puede decir, pues en Egipto hay muchos misterios como en cualquier lugar del mundo. Quería referirme a Egipto, a los misterios de Egipto con mayúscula, como lo que se han llamado tradicionalmente los grandes misterios y los pequeños misterios. En todo, sobre todo en todo el área mediterránea. Es decir, las escuelas de misterios como los misterios órficos de Orfeo, los misterios eleusinos o los misterios de Sadacio o tantos otros que ha habido. Y desde luego, de lo que nos llegó referencia por algunos autores clásicos, alguno de ellos que había sido iniciado en los misterios de Isis. Se dice misterios de Isis y Osiris, no, en concreto lo que conocíamos los misterios de Isis. Con la amiga que me estaba entrevistando, que se ha tenido que ir inconclusa la entrevista, porque aunque llevaba mucho tiempo, saltábamos de un tema a otro, realmente la referencia que tenemos a los misterios es, aunque salte de tema, y es algo que íbamos a ver después, es muy reciente. Tengamos en cuenta que Egipto es una civilización que al menos, según los egiptólogos y según los procedimientos de datación no son muy fiables, y vamos a hablar de otros lugares donde sí, que nos han dado grandes sorpresas, como Göbekli Tepe y otros sitios que se han datado, templos increíbles que vamos a visitar este verano, en agosto, como en Turquía, Göbekli Tepe y otros, Karhan Tepe, y hasta otros 5 tepes que están comenzando a explorarse, algunos de ellos, ni hay arqueólogos trabajando allí, que son mínimo 11.500 años, es decir, contemporáneos del hundimiento de la Atlántida según Platón. Pero en Egipto todo se remonta a 3.000 y poco antes de Cristo, porque es cuando comienzan las dinastías. Pero luego, si hay tiempo, vamos a ir viendo para lo que hay tiempo a tocar, vamos a hablar de ello. Entonces os decía que lo más importante, lo único de lo que conservamos referencia en Egipto es de la época tolemaica. De hecho, cuando visitamos Egipto, ¿cuántos de vosotros habéis estado en Egipto? ¿Podéis alzar la mano? Bueno, una mayoría. Entonces recordaréis, os digo, templos de la época tolemaica tolemaica significa no pertenecen para mí a la civilización tradicional egipcia, sino es un revival, una resurrección, porque hubo diferentes invasiones, pero sobre todo tras la invasión persa, Egipto quedó devastado. Y afortunadamente llegó una figura mesiánica, que fue Alejandro Magno, que logró resucitarlo. Cuando él fue reconocido en el oráculo de Siwa, Siwa es un oasis, hoy en día casi una ciudad, que hay pues a 8 horas de distancia al oeste del Cairo. Es un lío ir allí, realmente es terrible. A mí no se me ocurre, porque hace falta, son 8 horas, pasando casi por Alejandría, bajando, etc. Pues en el oasis de Siwa llegó y él fue reconocido como hijo de Amón. Y resucitó Egipto e implantó, después de la devastación persa, una nueva dinastía, que era la dinastía de los Ptolomeos, que era una dinastía macedónico-griega, helénica. Por tanto, hay gente que piensa, Cleopatra, ¿de dónde era ella? ¿Era egipcia o era griega? Egipcia, por supuesto. Pues no, más bien macedónica, griega. Bien, os decía entonces que solo a raíz de eso, que empiezan a reconstruir templos sobre las semillas de los templos antiguos, se retoma la civilización egipcia. Por tanto, templos que recorremos allí, los más importantes y los mejor conservados, como es subiendo, bajando por el Nilo, en la parte de abajo vamos a decir, Dendera es tolemaico, no habidos es de la época de Seti I, que se le ve ahí enseñándole a su hijo Ramsés, hecho un niño, quiénes son sus antepasados. Vamos a ver eso, si luego podemos, porque vemos una pared donde están los faraones, pero no vemos la otra donde están los antepasados prefaraónicos, comenzando por los Neteru.
mal llamados dioses. Pero bueno, la cuestión es que siguiendo tenemos Dendera, tenemos luego Conombo, tenemos ante Edfu, todos son templos tolemaicos, Philae, época tolemaica. Ahora bien, como se dice muy bien en la biblioteca del templo de Dendera, la biblioteca está bajando, es una de las salas. ¿Quiénes habéis bajado en el templo de Dendera y habéis visto las supuestas lámparas que hay? Lámparas, berenjenas, etcétera, unos cuantos. Bien, pues en una de esas salas, eso eran las bibliotecas, es decir, eran lugares reservados a los iniciados, con textos muy concretos. Hablaremos luego brevemente de los textos y los jeroglíficos y lo imposibles que son de entender a la luz del pensamiento moderno. Es decir, yo digo antes que nada, esta conferencia no es una conferencia sobre egiptología, no. Yo no tengo ninguna formación egiptológica. En egiptología entienden los egiptólogos. Yo lo que intento es, digamos, conectarme con la civilización egipcia y tratar de entender, de acercarme a ella, no solo estudiándola por la vía de gente que se ha dedicado a muchos niveles a ello, años, pero años de preparación antes y luego conexión con otros planos, como René Swaller de Lubick y su mujer Isa Swaller de Lubick, que pasaron 15 años estudiando el templo de Luxor, tras haberse preparado Isa estudiando egiptología y jeroglíficos 15 años antes en París. Y que allí recibió la clave para interpretar los jeroglíficos a otro nivel distinto. Porque leerlos tal como se leen hoy en día es letra muerta. Son textos sagrados escritos para los iniciados. Y hace falta conocer las claves. Pero vamos, retomando, os decía que esa es la civilización que conocemos, lo que nos ha legado es eso. Y ahí es donde nos hablan algunos griegos de la iniciación con un mínimo acercamiento, porque estaba estrictamente prohibido en Grecia y por tanto también en el Egipto helénico, con pena de muerte incluso revelar los secretos de la iniciación. No es una conferencia sobre la iniciación esta, ni sobre los misterios iniciáticos, ni sobre la ciencia sagrada, por tanto no voy a profundizar en ello. Esa es otra historia. La cuestión es que, por eso os decía cuál era el enfoque de esta conferencia. Es los misterios, las escuelas de misterios. ¿En qué consisten los misterios en todas estas diferentes escuelas de misterios que os he ido mencionando y otras más? Consisten, por supuesto, otras más que luego se continúan en las corrientes gnósticas. Sería otro tema. ¿Quiénes conocéis un poquito el gnosticismo o las corrientes gnósticas? ¿Podéis subir el brazo? ¿Unos cuantos? ¿Pocos? Bueno, uno normalmente piensa, eso era como una cosa, el gnosticismo, de cristianos herejes que había, y uno desconoce que es que hay un gnosticismo egipcio, hay un gnosticismo judío, previo al cristianismo, y que si hoy conocemos el gnosticismo cristiano, es gracias a que a partir de 1945 se descubrió en un sitio que se llama Kenoboskion, que hoy en día lamentablemente no se puede visitar. Yo lo he intentado, pero me han dicho, un amigo policía dice que hay mucho problema de tráfico de armas y de drogas, y yo digo, terrorismo a la vista, así que no se me ocurre acercarme a un sitio de esos. Pero está cerca de Nag Hammadi. Nag Hammadi, quienes habéis venido conmigo, sabéis que está camino yendo hacia Dendera y Abidos, es una ciudad grande, y ahí a mano derecha, caminando 18 kilómetros, se encuentra ese sitio, Kenoboskion, y cerca el monasterio más importante del monacato copto, del monacato egipcio, el monasterio de San Pacomio, que era el gran santo egipcio. Y resulta que ahí se encontró una biblioteca. Pero quienes encontraron la biblioteca vieron un montón de papeles, no sabían qué hacer con ellos, y entonces, como no tenían ni idea qué hacer con ellos, en un momento necesitaban alimentar la hoguera
y echar unos cuantos papeles para calentarse, ¿no? Esos papeles luego pasaron por un lado por otro, alguien los compró, siguió habiendo papeles sueltos por un lado y por otro. Unos amigos de Carl Gustav Jung, que era un gnóstico total, absoluto y declarado, y que en la época oscura suya, antes de emerger, después de la ruptura con Sigmund Freud, una época de crisis terrible que él entró en las profundidades, él empezó a tener experiencias mediúmnicas, a canalizar las enseñanzas de un maestro gnóstico de Basílides, y escribe sus Septem Sermones ad Mortum, los 7 sermones a los muertos canalizados por lo que éste le comunica. Pues bien, hay una serie de amigos de Carl Gustav Jung, el padre del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de la sombra, de tantos conceptos claves en nuestra civilización. Un hombre a cuya vida oculta merecería la pena dedicar no una, varias conferencias. Tanto esa parte suya ocultista, sus conexiones y desconexiones con el nazismo o su íntima amistad con el gran cerebro oscuro del gobierno invisible, que es Allen Dulles, el gran cerebro de la CIA, y fue director de la CIA con Eisenhower cuando su hermano era el secretario de Estado John Foster Dulles, a cuyo nombre está hoy puesto el aeropuerto de Washington. Tienes allí el central, se llama John Foster Dulles. Y eran tan íntimos amigos que no solamente Allen Dulles, que era el jefe de estación de la CIA en Suiza y el que hacía la conexión con los nazis, Himmler y compañía, le dio un carnet de la OSS, la CIA no existía, el predecesor era la Oficina de Servicios Estratégicos, y Jung tenía el carnet. Pero además, la amante de Allen Dulles era la secretaria de Jung, una intelectual notabilísima. Pero bueno, uno dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Mucho, porque era una corriente muy especial del gnosticismo. Los discípulos de Jung compran el último paquete de papiros y se lo regalan, y esa es la colección Carl Gustav Jung. Y uno tiene ahí los evangelios gnósticos y otra serie de textos antiguos que había, como la Pista y Sofía, y uno piensa, pues los gnósticos, eso eran cristianos, pero lo que uno ignora es que lo que se encontró en esa colección, que era una biblioteca, que había encerrado ahí a raíz de la persecución a muerte, que con el apoyo de ciertos emperadores romanos, los fanáticos coptos ejercían, y no se andaban con chiquitas a cualquiera que se les atravesaba, como a Hipatia, directamente la acuchillaban. Alguien escondió esa biblioteca para la posteridad. Pero lo fascinante es encontrar que en esa biblioteca están juntos, no novelitas, no textos antiguos latinos, no, es una biblioteca espiritual de pensamiento. Están juntos, forman un corpus común y están justo junto a todos los textos gnósticos, el corpus hermeticum, los textos herméticos, los primeros que se conocen, no se conocen otros anteriormente. Cuando Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Marsilio empieza a traducir los textos herméticos por orden del primer gran Medici, paraliza la traducción de Platón y Medici le dice, dedícate a los textos herméticos. Pero es que además están los textos de Platón. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eso significa que era un corpus común de conocimiento. Los textos platónicos, los textos herméticos y los textos gnósticos eran un conjunto. ¿Qué quiero deciros con esto? La sabiduría egipcia, la sabiduría que podríamos llamar hermética, había sobrevivido de diversas maneras y el gnosticismo era una continuación. Solo a la luz de los misterios egipcios puede entenderse el gnosticismo y puede entenderse el misterio cristiano tal como lo conocemos. La doctrina que establece Pablo, sin haber conocido a Jesús el Cristo, es una doctrina gnóstica. Y solo a la luz de eso se entienden todos los mitos que se tejen sobre el nacimiento de Jesús, sobre la infancia, etc. Pero bueno, yo me voy de un tema a otro, ese sería otro tema, es otra rama del árbol que nos aleja mucho. Así que me voy a centrar, según ese concepto, en misterios egipcios, me refiero a los misterios iniciáticos. Hay dos tipos de misterios en todos estos diferentes líneas
iniciáticas eleusianos, órficos, etc. Y es grandes misterios y pequeños misterios. ¿Qué son los grandes misterios? Es la iniciación, es el misterio al que accede el iniciado. ¿Qué son los pequeños misterios? Es una representación que se hace, que no es carente de valor, en la que se trabaja con arquetipos que está cara a la masa. Es el único y verdadero origen del drama, del teatro. Es decir, la obra teatral tiene su cuna en los misterios menores, donde se desarrolla un drama para la masa. Y se desarrolla el drama de Isis, de Osiris, cómo lo mata su hermano Set, etc. Es como un dramón moderno, pero está cargado de símbolos que tratan de impactar en el inconsciente colectivo de la gente. Ahora, eso no ha cesado. Los grandes iniciados han mantenido esa continuidad a lo largo de la historia, y así tenemos que las obras atribuidas a Shakespeare, atribuidas sin más, y que son producto de la escuela de Francis Bacon, desde mi punto de vista, no obra de su pluma, como han pretendido algunos, pero con la simbología, con todo, con una claridad total. Se entiende cómo los grandes estudiosos modernos de Shakespeare dicen que son dramas que van a lo más profundo del alma humana. Pero no solo eso, sino cada obra de Shakespeare es el desarrollo de una rama de la sabiduría secreta, sea de la alquimia, sea de la astrología, de tantas otras. Porque es una continuidad y porque es una forja del alma, del inconsciente colectivo. El pueblo británico, y luego se extiende a nivel internacional, no solo el pueblo británico, se ha forjado su mentalidad con la ayuda de las obras de Shakespeare y de Marlowe y otra serie de gente que pertenecían a la escuela de la noche, cuyo cerebro era el gran canciller hijo ilegítimo de la reina virgen, Sir Francis Bacon, al que los iniciados reconocemos como maestro, sino como maestro con mayúsculas, sino que además de eso, el idioma inglés moderno se ha forjado ahí. No existía el inglés moderno anterior, hablaban francés, hablaban un anglo a su manera. O sea, se multiplican las 3.000 palabras del vocabulario inglés, se multiplican por 6 y luego casi por 10 a raíz de todos estos dramas. Bueno, eso era la breve introducción. He logrado que fuera mucho más amplia de lo que pretendía, pero mucho más breve de lo habitual. Entonces, vamos a los misterios. ¿Qué nos llama la atención en Egipto? Muchas cosas. Pero vamos a ver, ¿qué le llama la atención a todo el mundo? Las pirámides, ¿verdad? Todo el mundo. La gran impresión son las pirámides. O sea, hasta cuando bajamos a la Esfinge y podemos verla de cerca, yo creo que no os ha llamado tanta impresión la Esfinge de cerca como ver la pirámide la primera vez que vais ahí al fondo. Es un arquetipo poderoso, es una forma que ¿por qué nos atrae tanto? No lo sabemos. Uno puede racionalizar, hombre, es la última de las 7 maravillas del mundo que sigue en pie. Vale, algo hay ahí. Pero la incógnita es, ¿para qué servían las pirámides? Se nos ha dicho que las pirámides eran tumbas y trataré de ser sintético, casi cronometrarme con cada tema, para que luego podáis preguntar de esto o de lo que os dé la gana, aunque no tenga nada que ver con el tema. La cuestión es, ¿para qué servían? Y la respuesta de los egiptólogos eran tumbas. ¿Vale? ¿Pruebas? Yo quiero pruebas, ¿no? Si hablamos, es una ciencia de la egiptología, dame pruebas. Y las pruebas no te pueden aportar ni una, porque no se ha encontrado ni una sola, ni un solo cadáver, ni un solo momia dentro de una tumba que no haya sido violada o que no hubiera duda. Hay una sola que había duda y no tenía sello. Sin embargo, la primera tumba que se encuentra sellada, que la descubre en Saqqara en 1945, el segundo gran estudioso de Saqqara, Lauer, lo tenéis ahí en el museo que hemos visitado, en el museo de Imhotep, y tenemos la biblioteca, vosotros lo habéis visto, entrasteis o no, tú sí al menos, en la biblioteca de Lauer, pero el segundo gran estudioso era Zacharias Gonheim, y él descubrió una tumba
que tenía los sellos. Por lo tanto, no había la menor posibilidad que un saqueador de tumbas la hubiera violado. Y no había nada que se pareciera a una tumba, a una momia dentro. Por tanto, la evidencia, nada dice que sean tumbas. O sea, no hay ni una sola prueba. Es más, hasta cuando nos llevan como borreguitos a ver los grandes sarcófagos de bueyes en Serapeum. En el Serapeum, no sé, sarcófagos de bueyes. Se habían molestado en traer esas moles enormes, hechas en una sola pieza. O sea, con una, como habéis visto, tecnología increíble que no cabe una tarjeta entre un lado y otro. Pero es que no se encontró un puñetero buey apis dentro. Es que los bueyes apis que encontró Mariette, que fue quien lo descubrió por casualidad, porque tenía tiempo libre, es que había ido allá a comprar manuscritos para el Museo del Louvre, manuscritos coptos, pero como ya estaban hartos los curas coptos de que les embaucaran los occidentales, le dijeron, tararí que te vi. Entonces dijo, bueno, voy a pasear por ahí a ver qué encuentro. Y se fue a pasear y paseando por Saqqara se dice que encontró algo. Realmente él recordaba a un historiador antiguo que hablaba de que ahí estaba el Serapeum y que había esfinges y tal. Y él dice, encuentra restos de una esfinge, empieza a excavar, pone dinamita, pam, y encuentra eso. Pero es que no encontró nada. Por el contrario, fuera parece que sí había otras cosas que tenían que ver con eso. Es otro misterio. ¿Para qué servían eso? Ahora, ¿para qué sirven entonces las pirámides? No voy a entrar ya en por qué la obsesión con la pirámide a nivel mundial, porque nos sacaría del tema y nos llevaría a un tema mucho más amplio. Es otra historia y no una, varias otras conferencias. La cuestión es que hay un sarcófago. Algunos, ¿quiénes habéis estado dentro del sarcófago? Unos cuantos. Entonces, ahí cada uno ha tenido la vivencia subjetiva que haya podido tener. Pero ¿es un sarcófago o es otra cosa? Vamos a ir viendo. Os decía, la fascinación por las pirámides y la otra fascinación por la esfinge. La esfinge nos ha fascinado desde siempre. Ya Napoleón, me vais a perdonar porque como tenía un montón de imágenes que quería colocar, porque la conferencia esta era nueva y la tenía sin preparar, al final he podido colocar la mitad y de cualquier manera. Entonces tenemos que Napoleón no solo le fascinó la esfinge y la pirámide es un símbolo, sino que es el padre de la egiptomanía, porque no por casualidad, con conciencia total y con un conocimiento increíble de la pirámide, sabía sus dimensiones. Él era un iniciado que completa su iniciación por el camino hacia Egipto, primero parando en Malta para recibir la segunda iniciación y la tercera en Egipto. Se supone que dentro de la Gran Pirámide, se supone, pero no lo sabemos, pero siempre ha fascinado. Ha fascinado desde tiempos faraónicos, porque esa estela que podemos ver en su pecho, creo que aquí está, sí, esa cosa que hay de piedra ahí detrás, ahí escribe que Tutmosis, digamos, la ha hecho Tutmosis, que tuvo un sueño cuando él era un principito de cuarta regional, es decir, con un derecho mínimo de acceso al trono, pues más o menos como el que tiene al trono de España, que no me acuerdo cómo se llama, el colaborador de Telecinco, ¿sabéis quién os digo? El italiano, sí, el conde Lecchio. Pues una cosa es que parecía. Perdonar que yo cuando no duermo la memoria me flaquea, cuando no me echo una siesta. Entonces, la cuestión es que este era uno de 3 al cuarto, porque era uno de tantos hijos que tenía el faraón en el harén, pero tiene un sueño, duerme ahí, y la esfinge le dice, si me cuidas y me limpias, yo te convertiré en faraón. Y entonces, dicho y hecho, él por un montón de azares se convierte en faraón y limpia la esfinge. Una vez más, ¿cuántas limpiezas de la esfinge han tenido lugar
infinitas y de reconstrucciones, están muy estudiadas. Pero bueno, siempre esa fascinación, el mensaje de la Esfinge. Y en el mensaje de la Esfinge tal vez tengamos la respuesta a cuál es el objetivo de la Esfinge, cuál es el objetivo de las pirámides. Tiene que ver el gran enigma de la Esfinge, que es un enigma griego, no egipcio, aunque la primera Esfinge la encontramos ahí en Egipto clarísimamente, habla sobre el misterio del hombre y la naturaleza del hombre, que como sabéis, quién es el animal que al principio por la mañana gatea, creo recordar que era algo así, al mediodía camina a 2 pies y al atardecer camina sobre 3, el bastón, ser humano. Pero tiene que ver sobre el enigma de la naturaleza del hombre. Y también tiene que ver no solo con el hombre, sino con el sol. Es una descripción del trayecto del sol que es clave para entender toda la mentalidad y la cosmogonía egipcia y sus ritos. Bien, pero hay otra cosa clave, y es que científicos de gran talla, como sobre todo el gran astrofísico español, disculparme porque ahora se me ha olvidado el nombre, tengo varios libros suyos, ahora lo diré, del Instituto Astrofísico de Canarias, que tiene varios libros publicados sobre arqueoastronomía, es el mejor, mayor y más reconocido arqueoastrónomo español. Pero no español, mundial, perdón. Y él obtuvo permiso de las autoridades egipcias para estudiar más de un centenar de templos con su equipo y determinó que todos los templos, sin excepción, estaban orientados a las posiciones solares y lunares. Ya os diré cómo se llama, pero da lo mismo. La cuestión es que ahí tenemos el templo de Karnak. Habréis visto muchos de vosotros esos vídeos que graban ahora en los que se ve cómo se recibe el sol el 21 de marzo, entrando por el pasillo central, y cómo se recibe luego en torno al 21 de septiembre. ¿Quiénes habéis visto ese vídeo en el que se ve a mucha gente con banderolas? ¿Alguno lo habéis visto? No, casi nadie. Sí, bueno, Elena al menos. Que están con banderolas y uno dice, deben ser banderolas de agencia. No, son las banderolas con los colores y los símbolos de los 42 nomos, provincias le llaman así, en los que está dividido Egipto. No tiene más que ver. Son los 42 jueces que rigen las 42 divisiones de Egipto. Del alto y del bajo Egipto. El bajo cerca del mar y el alto en las cataratas. La cuestión es que no solo eso, sino que él empezó a estudiar a nivel mundial. Todos los monumentos que estudió antiguos estaban orientados no solo sol y luna, sino cosas como los 7 moais principales que hay en la isla de Pascua. Aparte de mi amigo Miguel Labrador, ¿quién es más que ha estado allí con sus drones volando y filmando aquello? ¿Quiénes más habéis estado en la isla de Pascua? Bueno, es un sitio muy lejano como para ir y muy caro. Miguel se monta de otra manera las cosas. Entonces, tú lo sabes bien, Miguel, ahí con un antropólogo fue, y vieron claramente que los moais miraban hacia las Pléyades. Hay una obsesión estelar planetaria. Las líneas de Nazca, los geoglifos, tema del que creo que este domingo no se habrá variado. Hay un debate mío con Nieves muy breve sobre los geoglifos. Tienen que ver una importancia clave, son constelaciones, muchos de ellos, las figuras. Eso lo veréis en el debate. La cuestión es que a raíz de eso, de toda la disposición, esto es el templo de Karnak, el techo del templo de Karnak, han ido estudiando gente como Graham Hancock y Robert Bauval, mi amigo Robert Bauval. Con Hancock estuve cenando con Miguel Labrador hace no mucho, el año pasado en Madrid. Entonces, con él y con su mujer, que es la gran fotógrafa etíope, Santia Faya, la cuestión es que ellos han demostrado claramente que la Esfinge fue construida de una determinada manera y mirando hacia el lugar por donde salía el sol, lo que se llama el punto vernal de primavera,
señalaba a la constelación de Leo. Y eso era exactamente en la época que antes os dije que fue la creación de Göbekli Tepe y de tantas otras cosas. Y la época del hundimiento de la Atlántida de Platón. 10.500 a.C. aproximadamente, es decir, un margen 10.000 a.C. Hay una disposición clara y sería una larga conferencia, ya he dado otra sobre la Esfinge, pero habría que dar una solamente sobre la Esfinge en el conjunto de la meseta de Giza y su disposición astronómica y solar. Bien, hay otra cosa que descubrió el ingeniero Robert Bauval cuando todavía no estaba metido en nada ni nadie le conocía. Él dice que viendo en el museo, en el viejo museo del Cairo, al que le queda, bueno, no le queda poco, sabiendo cómo son los egipcios, yo creo que seguirá montado el chiringuito del museo del Cairo, y el gran museo, que yo ya he tenido la oportunidad de visitar por fuera, no entrar, pero he podido mirar algunas salas, es una obra faraónica, os puedo asegurar, es algo brutal, con unos techos enormes, con estatuas gigantescas fuera, y dentro, yo decía, pero ¿cómo van a llenar esto? Es que solo las obras que tenían, que eran con tela, no llenaban ni el 5% del museo. Están con todo esto y en octubre ya se ha confirmado definitivamente que lo abren. Y así lo confirmó Hawass en la reciente visita que hizo este sábado pasado a Madrid. Entonces, no he tenido tiempo tampoco tiene mayor interés la foto que me hizo el nunca bien apreciado Nacho Ares con Hawass a su bola, y yo a la mía. Pero parecía que yo le estaba presentando. Bueno, eso es un buen pasaporte para estar por allí. Eso y la foto con la ministra. Desafortunadamente, el mejor ministro de turismo que ha tenido Egipto, que era una ministra, claro, como era mujer y era buena, y además era atractiva y no estaba casada, no tardaron nada en echarla y en poner a un mequetrefe en su lugar. En fin, la cuestión es que él de repente ve en el Museo del Cairo esa foto tomada por la aviación egipcia y le llama la atención y le recuerda más o menos la constelación de Orión. Y entonces veis el cinturón de Orión, que está compuesto por Al-Mintaka, Al-Nitak y la otra, no me acuerdo cómo se llama, en fin, así Al-Nilam, o sea, las 3 estrellas de Orionis. ¿Qué ocurre? Que ve que eso es el reflejo en la tierra del cielo, es un espejo del cielo. Y Hancock luego describe cómo todas las civilizaciones han construido sus templos como espejos del cielo. Pero hay mucho más, y es que la pirámide tiene unos conductos misteriosos cuya función se desconoce y a los que se les ha llamado, nadie sabe por qué estupidez, conductos de ventilación, porque no ventilan nada. Cuidado, sí ventilan a raíz de que, ¿quiénes habéis estado en la cámara de la reina? En la segunda abajo. Habéis visto que ahí en la cámara de la reina no, y en la cámara del rey también, perdón, hay en uno de los 2 conductos, según se entra a mano izquierda, hay un ventilador grande, jorobando el conducto. Bueno, ahora sí lo utilizan para ventilar. Pero cuando han metido robots por ahí, por 3 de los conductos, de los 4 que hay, se han encontrado con que hay otras cámaras que han ido quitando y no han continuado más allá. Hawass nos reveló en esta conferencia del sábado que él había inventado un robot para eso. Bueno, quienes conocéis la historia ya sabéis que es todo lo contrario. Más bien cerró el paso al que lo había desarrollado. Que él, que dirigía el proyecto Scan Pyramids, no tenéis más que ver el documental que hay si lo podéis verlo en Movistar, para que oigáis lo que les dice a estos Hawass. Y tantas otras cosas, como comentaba uno de mis 2 ilustres acompañantes, uno era Nacho y el otro os podéis imaginar quién era, decía, sí, y él también inventó las pirámides. Bien, la cuestión es que esos conductos de ventilación no hay la menor duda que apuntan abajo, cámara de la reina, a Sirio, y el otro a Koshab, dentro de la Osa menor. Y los otros de la cámara del rey al cinturón de Orión y a Tubán de la constelación del dragón. Es que no sé si hay, no, lamentablemente no hay otra más detallada que yo tenía. Sí, bueno, esta. Aquí tenemos algo mucho más detallado y es
cómo apuntan exactamente a qué estrella, cómo apunta al cinturón de Orión, cómo está Set, Lepus o Isis, que se identifica con Sirio en el Can Mayor. La cuestión es que, es decir, es clave, apuntan a Osiris, a Isis y por otro lado a otras dos estrellas de las que tendría mucho que contar por su importancia en otras civilizaciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Pero no solo porque eso. Os podéis imaginar, ahí es por qué. Luego os voy a enseñar lo que es la pirámide por dentro, lo que se ha descubierto. Y los canales que no se han descubierto, no he podido meter la imagen, pero que ya se han detectado, son de una complejidad tal que el enigma no es cómo construyeron la pirámide. No, eso es cosa menor. La cosa es cómo construyen con una precisión dentro de una mole tal esos canales de ventilación dirigidos a determinadas estrellas. Es decir, es de una ingeniería brutal. Pero bueno, la idea es que los egipcios tenían la creencia, no sé si lo que se mueve es esto, ¿no? No sé por qué motivo. No. Bueno, la cuestión quizás que yo lo moví aquí, no lo sé. Es que la batería, no tenéis otra batería por si acaso, no vaya a ser que se... con calma, no de vuelta ahora, digo por si se nos va. La cuestión es que los egipcios consideraban que en Orión, en la zona cercana a Orión, es donde estaba el reino de Osiris y donde iban a parar los iniciados. O sea, era la zona hacia la que tenían que emigrar las almas de los iniciados. Ahí tenemos claramente las pirámides como espejo en la tierra del cielo de Orión y la Vía Láctea tiene su espejo en el Nilo. Es exactamente una reproducción del Nilo. Pero, ¿a dónde vamos con esto? La clave quizá nos lo da la Esfinge. En la Esfinge, las órdenes iniciáticas modernas, sobre todo en el último siglo y medio, han sostenido tanto la masonería escocesa, ciertas ramas esotéricas en el grado 33, el Consejo Supremo del grado 33, como los Rosacruces americanos, que han vuelto un concepto antiguo que ya estaba en algunos escritores griegos, y es que la Esfinge y el subterráneo que había debajo de la Esfinge era clave en las iniciaciones. Es decir, que había pasillos por donde tenía que caminar el iniciado y ir siendo sometido a diferentes pruebas. Así que lo que ellos sostienen y otros, pero ya desde hace un siglo, y eso en parte ha sido confirmado por algunos estudios, es que había aquí un camino hacia el Nilo, los iniciados bajaban por aquí, por debajo del presente nivel de arena que está por arriba, la puerta de entrada, aquí es por donde bajamos, y había una entrada a algo subterráneo, y aquí había una serie de corredores que se dirigían hacia las pirámides. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tumba de Campbell, o el pozo Campbell. ¿Quién ha podido ver el pozo Campbell por fuera? Poquitos, sí, nada más que muy poquitos. Porque el problema que hay es que ni yo mismo, yo no sé llegar al pozo Campbell. Nada más que les digo, oye, que está por aquí. O sea, que una cosa es el pozo de Osiris, pero el pozo Campbell está antes. Bien, la cuestión es que el pozo Campbell se sabe que baja y que hay abajo corredores, desde hace mucho, desde lo exploró este escocés Campbell. Pero ahí tenemos uno de los varios esquemas que hay en libros, como el fundador de Amorc, de la Orden Rosacruz Amorc, de el hall de la iniciación, cómo bajan por ahí, cómo se dirigen hacia las grandes pirámides. Bien, la cuestión es que en un debate que tuvimos hace año y pico a raíz del Scan Pyramids con un doctor en egiptología, que yo le decía, doctor, que le habían dado el doctorado por un trabajo sobre las pirámides. Claro, yo varias veces le pregunté, ¿cuántas veces has estado en la pirámide? No, ya sé que tú has estado muchos más, pero a mí no me hace falta. Yo ya me lo conozco. Bien, la cuestión es que tuvo el descaro, que estoy tratando de retomar, porque hubo dos debates, uno en el que participó también Nacho Ares, y participó Manuel Delgado, y Nacho Ares, esto fue hace muchos años, año 2011, le tuvo que decir a este, cuando yo le dije,
cuando hoy hay evidencias, porque él negaba todo el pasado, evidencias datadas con el carbono 14 e indiscutibles de templos de 11.500 años. Dice, esa tontería, ¿dónde las has escuchado? Me dijo. Y le dije, Göbekli Tepe. Y decía, ¿y eso qué es? Y le dijo Nacho Ares al oído y dijo, ah, sí. No tenía ni idea de qué era el señor doctor. La cuestión es que él negó en un programa que hubiera ninguna galería debajo de la Esfinge. Y le dije, pues si es que yo estaba ahí, no, tú has visto cualquier cosa que hayan hecho ahí una obra. Y le digo, pero si es que Hawass en un artículo explicó que a la reina de España, Sofía, la mostró el corredor mayor, porque ella le preguntó de los 7, y dijo, hemos explorado 7 corredores. Y esa tontería, ¿dónde está publicada? Y le digo, en la revista Horus. ¿Quién sabe cuál es la revista Horus? ¿La conocéis? Horus. Es la revista como Iberia, o sea, es la revista que leen millones de personas. Y dice, esa revista que regalan ahí, esa revista que regalan al gran público. Claro, lo ha publicado ahí. Y otra cosa que le hablaba, de lo de Reina Sofía, y dice, ¿y eso dónde está publicado? Digo, en Al-Ahram. Un periodicucho que hay. Sí, hombre, es como El País, pero el periodicucho que leen 100.000 extranjeros, que leen 100.000 y la élite. Es decir, no lo va a publicar en la revista de egiptología digital o en la revista que hay, se hacen 1.000 ejemplares. Vale, la cuestión es que todos habéis podido ver cómo ahí hay un hueco, que no hay que engañarnos, alguno ha bajado. No, yo miro para otro lado, pero ha podido bajar. Se ha roto uno un zapato por bajar, han bajado, han ido hasta el fondo. Es una cueva que tiene que ver con que, y que la van desplazando, la hemos visto en diferentes viajes. ¿Por qué? Lo vas a cambiar, ¿no? Vale, seguimos con ello. Entonces os decía que todo eso ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que hicieron un sondeo para sacar el agua que había debajo de la pirámide. Y con esos aparatos han dejado siempre ahí por si acaso. Por si se les ocurre otra vez la majadera idea de sacar el agua, de la pirámide de la Esfinge. ¿Por qué la majadera idea? Porque sacaban diariamente con esa bomba el contenido de 2 piscinas olímpicas de agua de debajo de la Esfinge, todos los días. Y no se les ocurrió pensar que a lo mejor eso tenía un sentido, porque hay una capa de agua que baja y esos hipotéticos corredores que existen, si es que existen, están por debajo. Todo cumple una función. Tiene que ver con la función que tenían esos corredores, pero tiene que ver con la concepción que nos han legado algunos que han mantenido la tradición viva del antiguo Kemet, de la antigua civilización egipcia, Kemet, que pretendían, en síntesis, que una de las funciones de la pirámide, como han afirmado recientemente en la revista Nature, una serie de científicos, ya ha habido muchos que lo han planteado, era una maquinaria energética. Y una de las funciones era servir como un transformador energético cuyo combustible principal, y lo estoy simplificando y diciéndolo de forma muy burda, era el agua. Y por lo tanto, el antiguo Kemet estaba todo basado en el agua, en grandes corrientes de agua subterránea. Había 2 Nilos, este Nilo que conocemos y otro Nilo que ahora correría por debajo del desierto líbico, y estaban interconectados entre sí. No voy a enrollarme más con esto. Sí os puedo decir que a quienes tienen alguna memoria de esa civilización de Kemet, cuando yo hablo y afirmo tajantemente que hay corredores, que hay cuevas, etcétera, no me lo estoy inventando ni estoy diciendo algo que he leído en algún lado, no. Yo he rozado apenas, he tenido la fortuna en algunos de los muchos viajes que he hecho individualmente a Egipto y que sigo haciendo individualmente, de ser conducido de noche, y no era muy complicado y tampoco era una cosa muy así, o sea, porque ahora con el terrorismo es distinto. Yo ahora dudo que por la noche yo me pudiera hacer lo que hice, pero no estando cerca se puede hacer, o sea, si te conocen y tal, se puede hacer. La cuestión es que te conozcan, que les suenes y sobre todo que les suene tu mano abierta y tu generosidad. Eso te enmarca. O sea, puedes tener los títulos que sean, pero yo allí soy el doctor porque
o sea, esto se me da muy bien. Y ven que de esto no hay nada queda para mi bolsillo, sino todo circula. Para pocos, pero circula. La cuestión es que uno de estos hombres me condujo a una de las cuevas, y hay multitud de cuevas, lo sé porque hay otros. Meller, sobre todo, que ha escrito varios libros sobre Kemet, y tuvo mucha relación con el último transmisor de una de estas tradiciones, pero otros, no voy a mencionar quiénes, pero los autores conocidos han visto algunas de esas cuevas. O sea, hay todo un sistema de corredores. Otra cosa es que o no quieren conectarlo con la egiptología, o no les da la gana, o vete a saber qué. Pero algo más hay, y es otra cosa que habéis visto por fuera, porque para verlo por dentro, la única vía que hemos logrado acceder es que hacía falta contratar a Hawass, y eso era mucho dinero. Si ya contratar la visita a la Gran Pirámide privada son muchos euros, muchos, por muchos me refiero 3 ceros seguido por una cifra alta, o sea, 7.000 euros. Claro, solo se puede pagar cuando se paga entre muchos. Pero hay otra cosa que se llama la tumba de Osiris. ¿Quién conoce por fuera las entradas de la tumba de Osiris? Esa está tapada por una verja ahora. ¿Quiénes la conocéis por fuera? Unos cuantos, sí, por fuera, por dentro no. ¿Alguno habéis entrado dentro? ¿Dentro? No. Vale. Yo tampoco, sí Nacho y sí Javier Sierra, porque nada más Hawass atribuirse el descubrimiento, que más bien habían hecho otros, entre otros mi amigo James Hurtak, con el que he tenido la fortuna el año pasado de estar 2 veces en 2 congresos que vino a España. Esto es un personaje singular. Él, con otros científicos y tal, descubrieron eso que ya se había descubierto un siglo antes, y Hawass, en cuanto se enteró, copyright, y lo publicó a nivel académico. Esa es una de las entradas. Esa es que he metido algunas fotos a lo loco. Y esta es otra, que está tapada por una verja con piedras y se puede bajar por la escalera. Y yo he tenido que prometerle a Arantxa que no voy a hacer 2 cosas, si no, no me hubiera dejado volver a Egipto. Una, que no voy a bajar por la escalera al pozo de Osiris, porque ella sabe lo que yo tardo, no con un grupo, pero lo que yo tardo en quedarme por allí solo y conseguirme un pase para que me retiren y bajar, y al pozo al otro tampoco de la pirámide. Esto tampoco es nada peligroso. Pero abajo hay 3 niveles y se encuentran otras tumbas supuestas. Como hay otras fotos más, y tengo muchas otras fotos, pero esta es un ejemplo. Es que ya no me daba tiempo a ponerlas todas. Lo mismo que en la Gran Pirámide, algo parecido, pero hay algo muy interesante, y es, en la planta de abajo hay estatuas de Osiris y 4 sarcófagos colocados así. Es la tumba de Osiris. La tumba de Osiris, ¿para qué necesita 4 tumbas? Salvo que haya 4 personas que vayan ahí a hacer algo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Todo esto se entiende como que eran lugares que, entre otras cosas, formaban parte de los últimos pasos rituales de la iniciación, y el iniciado se tumbaba ahí, que era un sitio especial, sobre todo el mal llamado sarcófago de la Gran Pirámide, de conexión, de algún tipo de conexión interdimensional o lo que os dé la gana, y era ya una parte importante de su entrenamiento. Primero estaba reservado solo al faraón, y luego, esto es de una época ya muy tardía, y luego al faraón y luego a los iniciados. Volvemos a la esfinge, y es la negación de que haya pasadizos, se opone a la única evidencia científica. La negación es acientífica, pseudocientífica, porque no tiene ninguna base. Niegas porque te da la gana. Porque la ciencia dice lo siguiente, que como lo único que han permitido es utilizar en muy contadas ocasiones, porque ahora está prohibido, salvo que consigas permisos, que muevan muchas cosas, hacer, digamos, exploraciones con técnicas no invasivas, es decir, tipo georradar, por ejemplo, que no rompen nada. Ahora están esperando conseguir el permiso, de Hawass, del ministro y todo lo demás, para poder perforar un poco y llegar a una de las galerías que ha descubierto el proyecto Scan Pyramid, que está por la parte externa. Pero han detectado diferentes equipos científicos, os digo, delante, hacia la pirámide. Ahí está
la cámara, primeramente, cámara descubierta por el SRI, es Instituto de Investigaciones de Stanford Research Institute, uno de los grandes think tanks americanos que ha sido sus investigaciones pagadas por la CIA, la NASA y un largo etcétera, y por la nueva ciencia, Fundación de la Nueva Ciencia. 2 cámaras descubiertas en 2 fechas. Abajo, una cavidad descubierta pequeña por la Universidad de Waseda. Estos en la Universidad de Waseda son unos donnadies en egiptología, es decir, son los autores de los descubrimientos más importantes. Es una de las 2 universidades que participa en el proyecto Scan Pyramids. Luego tenemos otra cavidad descubierta ahí por la Universidad de Waseda en el 87. Tenemos otras 2 cavidades descubiertas en el 87 y una cámara grande muy por debajo de la Esfinge. Y luego hay un corredor, varios corredores, uno por el Instituto de Stanford, en el 77, otro en el 98, por el equipo de SCORE, que es el que formaba parte este amigo mío, el cabalista y físico, el doctor James Coulthard, y fue como se pudieron meter a un montón de sitios. Y luego un pozo descubierto en 1926, explorado en 1980. Es decir, hay mucho más de lo que nos cuentan. Pero ya yendo muy al grano, esto es el esquema de los corredores de la pirámide. Hay otros corredores no descubiertos, pero descubiertos al igual que con la Esfinge, no me ha dado tiempo a incorporarlos aquí, por diferentes técnicas, y que los que habían sido ya detectados por unos arquitectos franceses geniales, por el tema de la distribución de la pirámide, han sido confirmados por el proyecto Scan Pyramids. Se ha visto que ahí había grandes galerías. Ahora, ¿qué significado tiene todas esas galerías? Bien, y algo más. Aquí está lo del proyecto Scan Pyramids, la gran galería del tamaño de un avión de al menos 30 metros de largo, por encima de la gran galería por la que ascendemos hacia la Cámara del Rey, y otra que hay aquí abajo, donde pone entrada, ahí. Se han detectado 2 porque no se pueden detectar más por donde se colocan las placas para recibir como rayos X, en lugar de rayos X, los muones, que son una radiación cósmica. Bien, hay más. Entonces, ¿dónde encontramos la clave de todo eso? La clave de todo eso ya lo explicó un masón, Adams se llama, y tenéis el libro en castellano, si lo queréis leer y tomar nota, en Biblioteca Pléyades, que es un almacén de información de todo género, y se llama El libro del maestro, quiero recordar, el autor es Adams, y este masón escribió en el siglo XIX un libro en el que explicaba claramente cómo la Gran Pirámide, los corredores de la Gran Pirámide, eran un reflejo de líneas, direcciones que se recorrían en los llamados libros de los muertos. En unos de ellos, como sabéis, hay muchos libros de los muertos, eran textos que escribían a petición del Señor, perdón, que no te había visto, aquí tenemos una egiptóloga, pero de mente abierta. Entonces, la cuestión es que los libros de los muertos, según eso, hacían ese mismo tipo de descripción. ¿Qué se encuentra en los libros de los muertos? Y ahí ya voy terminando porque también no coloqué bien todas las diapositivas más que hasta aquí. Como veis, están sin encajar. Lo que se cuenta, aquí lo tenemos más claro, es primer punto, uno de los puntos, el pesado del corazón. No del corazón físico, de un corazón psíquico que es uno de los 8 componentes sutiles de los que hablan los egipcios, al igual que el Ka y el Ba, o el Kat, o el Aj, existe el corazón. Se le pesa. Y si las obras del corazón, ¿por qué el corazón? Es algo que retoma el cristianismo, pero que en los egipcios cobra todo el sentido, porque los egipcios, toda la ciencia sagrada egipcia se dirige a la sabiduría del corazón. Luego, si hay interés en las preguntas, me podéis preguntar sobre qué es la sabiduría del corazón. Es largo, pero lo puedo contestar brevemente. Pero la cuestión es que todo estaba dirigido a la sabiduría del corazón, que era una sabiduría no racional, de otro tipo. Para decirlo así en síntesis, es lo mismo
que nos permite algo, no es lo mismo, que nos permite a algunos comunicarnos con los animales y hacernos entender con los animales y tantas otras cosas. Es una sabiduría no racional. Y entonces, si el alma, que no es el alma, el corazón del difunto, no pesa más que la pluma de Maat, se arroja el corazón para que lo devore este monstruo. Perdón, ¿lo veis ahí? Yo estoy señalando aquí, no me veis el dedo. Ese monstruo, que es una quimera compuesta, que tiene todo un significado, que ¿qué es? Es el equivalente a lo que luego, después recomponen como infierno. Es el equivalente a uno de los dos infiernos de los que nos hablan los judíos. A fin de cuentas, el concepto de infierno viene de los judíos, que hablan de dos conceptos. El Seol es una cosa y la Gehenna es otra. Cuando Jesús el Cristo, Jesús, a secas solo, antes de ser el Cristo, habla de la Gehenna, él habla del infierno y se traduce como infierno, serán los que no tienen peso, sus obras serán arrojados a la Gehenna. ¿Qué es la Gehenna? La Gehenna era no me viene ahora el término en castellano, perdón, mis flaqueos de memoria, pero el lugar donde se arrojaba toda la porquería de Jerusalén, donde se arrojaba la basura y se quemaba. Estaba continuamente ardiendo, es decir, todo lo inservible, todo lo que era basura, todo lo que nos servía, se quemaba. Y ellos decían, y el alma que no tiene peso se quema, desaparece. No creían en la inmortalidad para todos los seres humanos, solo para aquellos cuya alma, cuyo corazón, en el caso de los egipcios, tuviera un peso. Así que el iniciado que supera esa prueba y no es devorado por el monstruo, eso a la luz del gnosticismo se entendería mejor, continúa su camino hacia el más allá y eso está descrito en los diferentes libros de los muertos. Bien, ya por último terminamos. ¿Esto qué vendría a significar como conjunto? Como conjunto vendría a significar que el iniciado, ahí tenemos una escena de iniciación, las iniciaciones, que no había otras, eran como una especie de laureado después de haber cumplido con éxito los estudios no solo teóricos, sino sobre todo prácticos, de dominio del ser, es lo que podemos deducir de los pocos textos que nos han legado y sobre todo, yo digo, de las experiencias psíquicas, de arqueología psíquica que yo he realizado, sobre todo con ayuda de Arantxa, que es muy buena psíquica, conectando en los lugares iniciáticos, no solo los egipcios, sino muchas veces que hemos viajado y estado solos en Eleusis. Y ahí es donde se han tenido experiencias complementarias muy interesantes. Todo esto antes de yo meterme a estudiar todos los textos sobre la iniciación que se podían encontrar. Creo que tengo toda la bibliografía básica, todo lo que nos puede legar el pasado. Más, os digo, de Eleusis que no de Egipto, porque de Egipto hay solo relato de 4 iniciaciones. La cuestión es que, en suma, era ya uno de los últimos pasos. ¿Cómo se formaba en el Egipto pre-tolemaico a los iniciados? Bueno, realmente el sacerdocio era muy complejo, no era nada simple, había muchos tipos de sacerdocio, era una casta y había muy diferentes niveles y solo algunos sacerdotes, aún en época tolemaica, accedían, por ejemplo, a esas cámaras subterráneas donde están las berenjenas, bombillas, que no son ni berenjenas ni bombillas, tienen que ver, es muy complicado el tema, pero si hay tiempo en la pregunta me podéis preguntar, porque la lectura de los textos que están traducidos, yo al menos he leído 3 traducciones distintas que tienen poco que ver, sí aportan cosas interesantes. Pero se llevaba a cabo en las casas de la vida, que estaban adjuntas o en el interior de los templos. Eran como una especie de escuelas de formación, las casas de la vida. Esto es una escena muy bucólica que hay en internet, y donde se daba una formación exhaustiva a los iniciados. Y luego se les pasaba por esos rituales, por esas iniciaciones. Pero al final, ¿qué era lo más importante y lo único que contaba, lo único fundamental? Lo esencial. Lo esencial al final era la parte inmortal superior, que recibe un nombre concreto y que no es ni el Ka ni el Ba, ni siquiera el Aj, de donde viene la palabra Aku o Aju,
Akusensujor, el cuerpo resplandeciente. Más bien tiene que ver con esto, el cuerpo de luz del iniciado que ha transmutado. Todo esto solo lo he podido entender a la luz del taoísmo. A la luz del taoísmo, de iniciarme en el taoísmo, fue como yo empecé a entender algo de Egipto. Eso, si queréis, podéis preguntar. Hay 3 grandes escuelas antiguas de alquimia. Una es la egipcia, que es la occidental después. Hay otra que es la hindú, y otra, o la india, y la otra, la china, la taoísta. Bien, yo de la India no sé, pero los textos taoístas sí se han conservado, textos técnicas, que permiten entender mucho. Diría poco, pero mucho en comparación con lo que sabíamos. Pero al final, ¿cuál era la clave? Yo soy mi interpretación, que no es la mía solo, sino está refrendada por un montón de cosas. Es que la prueba final era tanto el iniciado como el faraón, que estaba por encima desde el principio de todo, era el rey. El faraón era la cumbre de la teocracia egipcia. Es decir, Egipto era una teocracia, un gobierno divino, era una teocracia faraónica, en el que el faraón era un Horus viviente. En uno de sus muchos nombres era fulano de tal Horus viviente, u Horus encarnado en algunos casos. Era la encarnación de Horus, una continuidad, era un dios, era el delegado. No era como el Papa, era nada en comparación con esto, era la incorporación de Horus. Bien, y había ritos que tenían que ver con esa incorporación, no solo de Horus, de otros Neteru. Había otros que eran los Seti, y otro montón que no eran Seti, que tenían que ver con Set. Pero bien, la cuestión en resumen es que el faraón y luego el iniciado tenía que practicar en vida, y esto lo descubrimos en Eleusis, claramente por arqueología psíquica, pero con una descripción tan detallada, Arantxa, que no había leído nada, de todo el tema, que luego estudiando muy a fondo en Eleusis, aquello me cuadraba totalmente. En Eleusis, por ejemplo, lo que ella descubrió era que algunos iniciados ingerían un veneno, que ella no sabía exactamente en qué consistía. Hay discusión si era el cornezuelo del centeno, pero a un nivel altamente venenoso. Como sabéis, el centeno era básico. Tomaban el quiqueón, que era una bebida compuesta por cornezuelo del centeno, entre otras cosas. Pero fuera eso, o fuera veneno de serpiente, que era otra clave, inocularse veneno de serpiente, tenía una doble función. Yo os cuento en Grecia, no hablo de Egipto. Os digo lo que descubrimos en Grecia y he podido corroborar a mi manera con todo lo que nos han legado. Y esto solo corresponde a una fase, ha habido muchas fases. Todo esto ha ido transformándose a lo largo de los siglos. El iniciado, que se supone que había logrado un dominio absoluto de su cuerpo físico y sus cuerpos sutiles, tenía que ser capaz, y era una prueba mortal. Primero, igual que otras que había en Egipto, que eran más brutales, eran pruebas de mantener equilibrio durante muchas horas, el equilibrio sobre un foso donde había abajo cocodrilos. Pero bueno, os sintetizo mucho. En este caso se le inyectaba ese veneno de serpiente. Y ese veneno de serpiente envenenaba su sangre y le producía una experiencia cercana a la muerte. Y en esa experiencia cercana a la muerte, él tenía, primero se desprendía una parte suya, unos dirán que es el cuerpo astral, los egipcios dirían es el aj, el cuerpo resplandeciente, se desprendía la conciencia y viajaba. Pero al mismo tiempo su conciencia tenía que tener la suficiente fuerza y dominio del cuerpo para lograr que ese veneno no le matara. Esa es la síntesis, no me voy a enrollar más. ¿Tiene alguna base esto fáctica? Quiero decir, hay otra cosa clave, y es todo eso tenía que ver también con un concepto clave en todas las iniciaciones, que describe Mircea Eliade. Mircea Eliade es autor de un libro, de varios libros sobre iniciaciones muy interesantes, sobre chamanismo, pero lo describe ya en uno de sus primeros grandes textos, que es Yoga, Inmortalidad y Libertad. La clave de los iniciados era lograr la inmortalidad.
había dos tipos de inmortalidad, una inmortalidad de los taoístas también, era la larga vida. ¿Cómo era una de las formas en las que lo conseguían? Porque a través de ese veneno generaban anticuerpos para vencer muchas enfermedades. Os recuerdo que médicos cubanos hace ya mucho tiempo trabajan en Cuba, y lo sé porque un amigo mío que tenía un cáncer gravísimo se fue a Cuba, trabajan con venenos de serpiente en cantidades casi homeopáticas, pero eso limpia, regenera, fortalece la sangre de forma tremenda. En síntesis, volviendo a lo otro y ya acabo, ¿qué era lo que, una de las partes y para qué era tanto interés la pirámide y esos corredores? Para que entrenar al iniciado en vida, los libros de los muertos son libros de los vivos, son textos de entrenamiento, no textos con imágenes, etcétera, para ayudar. Y los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, los textos de las pirámides los podéis ver, y de hecho los habéis visto en la pirámide de Unas y en alguna otra, que están allí en las paredes, claramente. Y los sarcófagos hay otros textos. Es una guía en el viaje hacia el más allá. Y parte de ese viaje es un viaje a través de corredores, no se sabe de qué tipo, que conducen hacia determinadas estrellas. Bueno, he querido lanzaros algunas pequeñas migajas sobre la sabiduría egipcia. He dejado fuera, no al lugar, pero ya lo he dado en otras conferencias, el gran enigma. ¿Y todo esto de dónde viene? Y nos lo transmite algo. Los jeroglíficos, escritura sagrada, normalmente se leen, lo leéis los egiptólogos, los que sabéis la L con la y entonces se lee así. Pero en teoría los iniciados saben que hay otra forma de leer los jeroglíficos, hay un significado oculto. Es más, luego, si hubiera tiempo, os leería de Christian Jack, cómo él habla, gran egiptólogo, de que había una criptografía, encriptaban todo, de tal forma que dice claramente cualquier otro gran experto, no hay forma de saber nada sobre la ciencia sagrada leyendo los jeroglíficos, porque era críptico, estaba encriptado. Ahora, ¿a quién se atribuyen los jeroglíficos y dónde comienzan? Los jeroglíficos no varían hasta la época tolemaica, no varían desde la primera dinastía. Es decir, existen cuando se crea el Egipto faraónico y probablemente existan antes, de eso no hay pruebas. Pero no varían. ¿Y a quién se atribuyen? Se atribuyen a Tot. Como que él es, según algunos, el que degenera algo que no debía estar más que palabra transmitido boca a boca y corazón a corazón, se pone por escrito. Os decía que el gran enigma es de dónde viene todo esto. ¿Y qué es lo que dice la tradición? Se remonta a los Neteru, a los dioses, a los primeros que gobernaron, no en la civilización egipcia, sino de donde fuere, que fue derivando la civilización egipcia hace un tiempo enorme. En el Zep Tepi, en el tiempo primero, en la Edad de Oro. Pues nada más y muchas gracias. Quien quiera hacer preguntas, me han dicho, Ramos, que teníamos 8 minutos para preguntas. Bueno, eso dices tú. El presidente es el que me lo dirá. Ramos, ¿hay 8 minutos para las preguntas? Vale. Entonces, ¿quién quiere preguntar? Que suba la mano. De esto o de cualquier tema. A ver, primero. Una gran pregunta. La incógnita no solo es dentro de la Gran Pirámide, sino yo le pregunto a todo el mundo que desciende conmigo a las criptas de Edfu, decirme cómo, o sea, que no hay forma de hacer llegar la luz con espejos o tal o cual, y dentro de las pirámides es una locura. Y que no me digan que era a través de cualquier tipo de fuego, porque cuando se descubrió Edfu no había el menor rastro de hollín. Es la gran pregunta. Claro, la respuesta simplista es que tenían lámparas, como las bombillas esas de Endera. Yo digo, demasiado simplista.
No se había descubierto el tungsteno, no se había descubierto tantas otras cosas, y hombre, iban a inventar algo en la antigüedad idéntico a lo que inventó un señor en el siglo XIX. Me parece cortito, pero es curioso que ahí abajo haya eso. Es decir, es una gran incógnita. Sí os digo, y además esas lámparas o berenjenas tienen diversos significados, diversos. Para mí, un significado que tiene que ver con el ser humano y un significado energético de algún tipo, pero eso solo lo podemos ver sobre la imagen o como lo explico allí, por dónde van conectados y qué dicen los textos. Y que podemos ver más allá de lo que dicen los textos que tienen que ver con Horus Semitawi. Que Horus Semitawi, como sabéis los egiptólogos, es un Horus jovencito, es el Horus pajarito con un abanico alrededor y que es una de las muchas manifestaciones de Horus más propia de la época tolemaica en la que aparece. Lo vemos, por ejemplo, en el templo de Amón, de Montú, en el templo de Montú, dentro de Karnak, en la parte trasera, no donde está, por ejemplo, la pintura de la supuesta Sekhmet itifálica, que se le ve con un falo saliendo aquí, que no es tal, sino que es un sacerdote de Sekhmet, poseído por Sekhmet, y algo más. Pero en la parte trasera tenemos a donde está Isis descendiendo sobre Osiris en forma de paloma, lo mismo que encontramos en Abidos. Ahí está Horus Semitawi. Pero no te he contestado, nada más que te digo, es una de las muchas incógnitas, pero debían tener algún tipo de iluminación. Ahora yo también te digo otra cosa. O sea, esto desde el punto de vista muy modernista. Pero yo te hago otra gran pregunta. Yo he visitado, en compañía del director de Cuevas y Museos de Cantabria, Cuevas en el Monte Castillo, que no visita nadie más que los arqueólogos. Hemos podido pasar allí todo un día completo, con Iker, con el doctor Gaona. Y luego hemos visto alguna otra que visita al público de noche, pero yendo más allá de donde va el público. Y hemos visto donde pintaban, hemos visto muchas cosas. Para mí fue una experiencia muy reveladora, porque veía dibujos que nadie veía y me decía, ¿tú también los ves? Y luego se descubrió un año y pico después con una técnica que había una doble imposición de dibujos. Pero la gran pregunta era, ¿cómo podían pintar en un sitio hacia arriba, inaccesible, y en un sitio totalmente oscuro? O sea, es la gran pregunta. Puede tener una respuesta, pero tu pregunta es la incógnita. Te digo, la respuesta es, tal vez, en cierto estado de conciencia, se podía ver, en el caso de las pinturas que tienen un carácter chamánico y sagrado, totalmente, se podía ver para pintar. En el caso de la pirámide y del templo, hombre, es que se pasaban en el templo, se pasaban todo el día. Es decir, debían tener algún tipo de iluminación. Yo no me creo que todos la élite de los sacerdotes estuvieran viendo allí con la iluminación de su mente. Totalmente. Eso es probable en algunos puntos, pero no en otros. Máxime, mírate si tienes Movistar, Otros Mundos, la nueva serie de Javier que han proyectado, los habéis visto, dos documentales, y mírate lo que dice Hawass, que dice, según le preguntas, que él va a meditar dentro de las pirámides y tal. Quienes hemos estado, yo he estado en la pirámide a oscuras, porque se ha ido la luz, porque a las veces que lo he alquilado, la primera que lo alquilé, un desastre, porque se fue la luz y no se habían enterado de que se había ido la luz. Y yo te digo, dentro de la Gran Pirámide, tú dices, voy a acostumbrar la vista, puede ser. Pero te digo, en las galerías esas que hay donde están tienes que ir allí y verlo. O sea, está bien, ¿eh? Gracias por la respuesta. Vas. Es un gran aporte, Manuel. Sí. Sí. Sí.
No conozco. ¿Alguna pregunta o era comentar eso? No, vamos a ver. Esa es una teoría muy extendida, la teoría de las rampas. Hay varias teorías que se han planteado y ninguna de ellas se ha demostrado. O sea, el asunto es, la Gran Pirámide es factible de construir y han hecho modelitos en pequeño. Oiga, háganmelo en pequeño, pero es con grandes rocas, y luego háganmelo con los canales de ventilación y con la técnica moderna. Nadie lo ha reproducido y hay mecenas dispuestos a pagar cualquier cosa. Y hay programas de televisión y tal. O sea, es que lo que no puede ser y además es imposible, salvo que alguien demuestre fácticamente lo contrario. Más preguntas, si me permite, muy breve, va a ser un minuto, una más. ¿Alguna pregunta o ya no hay ninguna más? Una. A ver, ¿había una detrás? No. A ver, perdón, aquí una disculpa, como tú has preguntado antes, dime. ¿Perdón? Magnífico aporte. Es altamente posible eso, el que desarrollaran otro tipo de visión. Más preguntas. ¿Había? Aquella. Eres Milagros, ¿no? Sí. Claro, lamentablemente como no hay tiempo, lo dije antes, un ejemplo, no lo pongo yo, lo pone Schuller de Lubick, de la sabiduría del corazón, es un ejemplo pequeñín. Es eso que nos permite, la inteligencia del corazón, que nos permite comunicarnos con los animales, pero a un nivel detallado. O sea, Bechterev, el gran neurofisiólogo amigo de Pavlov, controló los experimentos con el gran domador de animales de la época postzarista y de la Revolución Rusa, y este domador de animales, Durov, no recuerdo ahora cómo se llamaba, Bechterev controlaba como a su perro, uno de sus perros amaestrados, él le daba órdenes, le decía a Bechterev, dile esto, dile, mira, he colocado un documento en tu mesa y tal, dile que te traiga el documento concreto este de tu mesa. Le daba la orden y iba al despacho que era en otro lado y le traía el documento. Es una tontería, pero os digo, es un ejemplo, no puedo poner más. Y luego, tu pregunta, si es muy breve. Sí. No, no he hecho ninguna conferencia de Nikola Tesla, tampoco pienso hacerla porque no conozco tan a fondo, me apasiona. He estudiado mucho, en algunas conferencias hablo de Tesla, pero a la luz de todo lo que ha aportado, de cómo el tío de Trump robó los documentos de Tesla, el doctor John Trump, el tío predilecto de Trump, que era un físico nuclear, por encargo del doctor Vannevar Bush, el gran cerebro del gobierno americano, el creador de la bomba atómica, el verdadero cerebro del proyecto Manhattan. Pero no, Tesla sería muy amplio. A mí, te digo nada más, me fascinó desde que yo era muy jovencito, casi niño, por el tema de los ovnis, porque tenía mucha conexión en los años 60, estoy hablando, se consideraba en Canadá, y luego que hay gente que, algún subnormal, me ha dicho que yo he tratado de ocultar, no digo subnormal con toda la razón, que Javier y yo y Iker tratábamos de ocultar Tesla, porque no lo habíamos publicado, la única revista que él publicaba este subnormal congénito, que hoy en día se dedica, su gran obsesión es atacar a los homosexuales y a todos los políticos y a todas las élites que tratan de implantar la homosexualidad. Eso es su gran obsesión. Este subnormal congénito que dice que Javier Sierra, Iker y yo somos siervos de los Illuminati, y que, hablaba de que Tesla, en año cero, en el número 6, a revista que yo no he podido, él me ha presentado a mí, pero yo no a él es el padrino de la revista, la hice gracias a que él me conectó con el editor, así que él se acordará, el número 6 de año cero, primer artículo en España en una revista de difusión sobre Nikola Tesla. Pero es muy amplio Nikola Tesla, es un genio. Un genio que tiene su parte oscura, fabricó muchas armas y su gran amigo Mark Twain lo que quería es que fabricara armas para que Estados Unidos dominara el planeta. No solo el rayo de la muerte, los platillos volantes de Tesla diseñados y un largo etcétera. Bueno, lamentablemente se ha acabado. Si hay alguna consulta particular, estoy ahora afuera para atenderos.